Hermanos, si pueden abrir sus Biblias a Hechos, capítulo 4. Vamos a estar exponiendo hoy en el versículo 12. Sin embargo, vamos a leer Hechos capítulo 4 del versículo 7 al 12 para brindarles un poco de contexto. Y cuando estén todos listos, me dejan saber amén para que leamos juntos. Y dice la palabra de Dios: poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho en hombre enfermo, ¿de qué manera a éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto es palabra de Dios. Pueden sentar, hermanos. El título de hoy es Justificados solamente en Cristo. En el día de hoy voy a comenzar con una pequeña reintroducción, un repaso de lo que hablamos el domingo pasado, para poder aclarar cualquier duda que quizás hayan tenido. Aquellos que están hoy por primera vez acá en la serie puedan escucharlo. Pero quiero que puedan tener mejor entendimiento en el día de hoy acerca de la justificación. Existe una gran pregunta que la gente se hace y tal vez le preguntan a alguien porque quieren conseguir la respuesta. Es una pregunta que importa más que cualquier otra pregunta que tú puedas pensar en tu vida. Esta pregunta se la hizo el joven rico a Jesús en una ocasión y lo vemos en Mateo 19:6. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Esa pregunta de la vida eterna es una que en realidad mueve nuestro entendimiento y queremos saber si tenemos esa seguridad de salvación y que vamos a estar con el Señor. El domingo pasado, en la introducción de la serie en Jesús justificado solamente por la fe, compartí con todos ustedes desde las Escrituras que solamente a través de la fe en Jesucristo es que una persona es justificada. Es decir, declarada justa ante de Dios sin ninguna obra de la ley. No hay nada que puedan hacer, simplemente la fe. Leímos de Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2. Y dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ser declarado justo e inocente ante Dios debe ser lo más importante en la vida de todas las personas. Lamentablemente no lo es, si no habría más sillas llenas en todas las iglesias. Queridos míos, la vida tiene un comienzo y la vida tiene un fin. Y es importante que ustedes y yo sepamos directamente de la palabra de Dios qué ella dice acerca de la justificación. ¿Es algo que yo tengo que hacer? Ya vemos que no, es lo que Cristo ha hecho y por la fe solamente lo podemos obtener. De algo podemos estar seguros: no hay nada que ustedes o yo podamos hacer que vaya a ganarnos la salvación. Podemos hacer cuanta obra queramos hacer de buena fe y nada de eso nos va a traer la salvación. Romanos 3:28 dice: porque concluimos que el hombre es justificado ¿cómo? Por la fe, aparte de las obras de la ley. En otras palabras, una persona puede ser declarada justa ante un Dios santo y justo y vivir con Él en Cristo y los santos que han precedido a todos nosotros en los cielos solamente por medio de la fe. Eso se oye bien. Ahora bien, antes de llegar a Cristo y solamente a la fe para la justificación, porque hoy es solamente en Cristo el tema, es vital que revisemos y aclaremos varias cosas que hablamos el domingo relacionadas a la justificación por la fe. Vamos a ir a lo que se llama la etimología de la palabra, o sea, de dónde viene la palabra justificación. Hablamos que proviene del vocablo griego y quizás no estoy completamente diciéndola porque mi griego pronunciado no es el mejor, pero es dikaeio,
Y significa defender la causa, absolver, justificar, declarar justo, inocente. Ser justificado es ser declarado justo delante de Dios, que ya no eres culpable. Y la definición que establecimos la semana pasada de la Biblia es que la justificación es un acto de la gracia gratuita de parte de Dios, en el que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justo ante sus ojos, solo por la justicia que se nos imputa en Cristo. Imputado es que tienes a Jesús, que es justo, inocente, y su justicia por la fe viene sobre un culpable, y el pecado del culpable es imputado al Cristo, y Él fue a la cruz y pagó por ello. La justificación solo por la fe es lo que en realidad le puso leña al fuego con los reformadores. Quedó claro el domingo cuando hablamos de Martín Lutero y Juan Calvino. Ellos refutaron las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana que decían que una persona es justificada no solamente por la fe, sino también por los méritos y sus obras y obediencia a las doctrinas de la penitencia. O sea, rézate 2 Padre Nuestros, un Ave María, hazte un rosario de rodillas, dame un poco de plata aquí y tus pecados están pagos. Tranquilo. O le devolvemos su dinero. Tales enseñanzas van en contra de lo que dice la Biblia, y los reformadores demostraron con las Escrituras que una persona es justificada únicamente por la fe en Cristo sin que se le atribuya nada más. Y hasta ahí tenemos claridad. Entonces estuvimos en el jardín la semana pasada, y no el jardín de mi casa, sino el jardín del Edén. Y hoy vamos a regresar ahí para revisitar unas cositas que quizás crearían algún tipo de preguntas, y espero en Dios que hoy pueda traer mejor claridad en cuanto a lo que representa la mención el domingo pasado acerca de lo que sucedió en el jardín. Quiero que todos tengan comprensión de estos eventos. Como dijimos, los que estaban presentes en la escuela dominical, es claridad y entendimiento lo que queremos para todos. Dios, hermanos, a lo largo de la Biblia ha hecho pactos entre Él, una persona o su pueblo escogido. Tenemos lo que es el pacto adámico o el pacto de obras. Tenemos el pacto de la redención, tenemos el pacto con Abraham, el abrahámico, con Noah, el noaico, tenemos el pacto con David, el pacto davídico, el nuevo pacto que fue por medio de Jesús. Entonces, dentro de estos pactos hay 2 principales que se estudian en la teología del pacto, es el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Todos los pactos siempre han requerido la obediencia de la persona a las palabras de Dios. Hasta ahí entendemos. El pacto adámico, el pacto de obra, es uno que Dios hizo directamente con su primer hombre, con Adán, en el jardín del Edén. Ahora, antes de darle un poco más de detalle, déjeme darle una definición simple de lo que es un pacto. Un pacto es un contrato entre 2 personas que proporciona claridad en cuanto a lo que se espera de una y el otro. ¿Qué sucede? Digamos, por ejemplo, que usted va a rentar una casa o un apartamento, le dan un contrato. Ese contrato estipula exactamente qué se espera. Usted tiene que pagar el día 15 en un cheque certificado, lo que fuese. Hay un pacto entre usted que va a rentar y aquel que está arrendando. Hay unas instrucciones específicas, y si yo no pago el día que es o no hice lo que el contrato dice, ¿qué sucede conmigo? Estoy rompiendo el contrato. Dios hizo un pacto con Adán, el primer hombre, conocido como el pacto adámico o el pacto de obras, el cual él no cumplió. Génesis 2 del 16 al 17 nos deja saber cuál fue ese pacto. Dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hay consecuencias, hermanos, a la desobediencia. Las instrucciones de Dios a Adán fueron específicas y simples. Obedece y todo irá bien, porque si no haces lo que yo te he dicho, tu desobediencia traerá consecuencias. Adán y Eva tenían una obra que hacer, y ellos no obedecieron lo que Dios le dijo a Adán. Adán y Eva en el huerto, hermanos, representaron a toda la humanidad, a usted, a mí, a todos nosotros. Y su falta de obediencia a Dios trajo consecuencias para todas las personas. Pecado y separación de Dios. Ellos fueron incapaces de obedecer lo que Dios le había pedido a Adán. Le dijo, no coman de ese fruto, y ellos comieron.
Sin embargo, el tercer capítulo de Génesis vemos cómo Dios muestra la imagen de un Salvador que va a pagar por los pecados de las personas. Algo importante que tenemos que ver hasta el momento. A través de la desobediencia de Adán, podemos ver la incapacidad del hombre para obedecer lo que Dios le ha dicho y cumplir exactamente lo que Él les pidió. Por otro lado, vamos a ver y vemos aquí que en Cristo Jesús podemos ver la obediencia completa y el cumplimiento del plan de redención para toda la humanidad que está separada de Dios y condenada al castigo eterno. Esto nos lleva a Génesis 3:15. Hay una palabra que suena grande y se llama protoevangelion. Y la palabra es del latín y proto significa primero y evangelion, buenas noticias o evangelio. En Génesis 3:15 vemos el evangelio, las buenas nuevas del Salvador que aplastará a la serpiente, es decir, al diablo, con su talón. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La simiente de la que habla es de Jesús, quien es el cumplimiento de lo que el primer Adán no pudo cumplir. Adán no pudo completar ese pacto. Él desobedeció completamente y por eso es que tenemos pecado. Romanos 5:19, escuchen lo que dijo Pablo referente a esto. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Estamos viendo, porque estamos hablando de la justificación en Hechos 12 y en Romanos 5, pero hay que entender de dónde fue que esto vino. Había un contrato, había un pacto y este pacto se quebró, el pecado vino al mundo. Ahora, aunque Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios en su gracia y misericordia les proporciona cobertura para su desnudez. Dios proporciona el primer sacrificio que vemos en Génesis 3:21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Hubo un sacrificio y quiero hacer una breve mención de lo que es el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Porque hermano, a lo largo de la historia de la Biblia se ha hecho sacrificios para poder pagar por los pecados de la persona, ya fuera una paloma, ya fuera un toro o lo que fuera que tengan que traer, pero siempre ha habido un sacrificio. El libro de Levítico, desde los capítulos 1 al 7, habla de este sistema. Al leer esos capítulos, uno ve el lenguaje utilizado ahí que habla de perfección. Si vamos aquí a Levíticos capítulo 1, dice, en Levíticos 1:3, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Todo sacrificio para poder pagar por esa deuda con Dios tiene que ser perfecto y aceptable a Dios. Si no vemos lo que sucedió en el Levítico 10 cuando Nadab y Abiú fueron a ofrecer fuego extraño. ¿Y qué les pasó a ambos? Como carne en la barbacoa que se olvida. Se quemaron. O sea que todo sacrificio que traemos a Dios tiene que ser perfecto y aceptable a Él. Entonces el propósito de los sacrificios era expiar, o sea, pagar. Yo tengo mi pecado y yo iba al templo y traía lo que tenía que traer y tenía que hacer exactamente lo que la ley dice. Ponerle la mano en la cabeza, ponían la sangre alrededor. Al poner la mano en la cabeza quiere decir que tú estabas recibiendo esa expiación por tu pecado. O sea, todo tiene una forma. Hoy día no tenemos que hacer nada de eso, no hay que ir al mercado y comprar un burrito o comprar una vaca, nada de eso. Cristo es el chivo expiatorio para los pecados del mundo. Como hemos visto en el libro de Génesis, Adán y Eva transgredieron hacia Dios por no cumplir el pacto que Él hizo con ellos. No comas de aquí, y ellos comieron. Jesús ha logrado eso y cada persona en este mundo puede descansar en las promesas de Dios, específicamente ahora hablando de la justificación solamente en la fe en Cristo. Ahora, ¿es esto para todo el mundo? Sí. Sin embargo, es para todos aquellos que creen y han nacido de nuevo. Y usted dice, ok, ahora. Mire, todo esto hace sentido, pero tenemos que ver todo esto en un panorama completo.
Dios creó a Adán, le dio su compañera, ambos están en el jardín. Él le dice a Adán lo que tiene que hacer. Él no lo hizo, quebró el pacto. Esto es lo que tenías que hacer, no lo hiciste. El pecado entró al mundo. La separación del hombre con Dios acaba de suceder. Dios proveyó para ellos una cobertura, hizo su primer sacrificio para cubrir por la iniquidad de ellos. Ellos tenían desnudez y tenían que ser tapados. El Evangelio, hermano, como hemos visto, no se encontró por primera vez en el Nuevo Testamento. Lo vemos en las primeras páginas de la Biblia. Sabemos que hay una promesa, es una historia, no es que se habla de un tema aquí y nada tiene que ver. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia completa es un libro que tiene armonía y sentido, y hay diferentes pactos que Dios ha hecho con su pueblo, que Él ha escogido personas para llevar su propósito a cabo. Dios, a través de este versículo en Génesis 3:15, ha hecho una promesa de salvar a través de la simiente de la mujer. Y como hablamos en la escuela dominical, eso es lo bueno de ver la historia. Esto sucedió, es cierto, y no es como dice en inglés, it's not an unrelated event with what happens now. No es un evento que no tiene relación con lo que pasa ahora, y eso nos da mejor entendimiento de por qué estamos acá. El puritano George Swinnock dijo lo siguiente, mis hermanos. El pacto de obras que Dios hizo con Adán y en él, con toda la humanidad, fue en algunos aspectos un pacto de gracia, porque Dios no estaba obligado a prometer al hombre la felicidad eterna por su perfecta obediencia, sino que podría haberla solicitado en virtud de su soberanía y dominio. Pero dada la apostasía del hombre y la imposibilidad de obtener la felicidad por sus propias obras, Dios se ha complacido en aceptar la perfecta obediencia de Jesucristo en el nombre del cristiano creyente y arrepentido. ¿Escucharon ese qualifying? Acto de gracia infinita que se revela en el Evangelio. Es sumamente y apropiadamente llamado la palabra de su gracia. Por eso es que cantamos, su gracia es mayor. Por eso que esta historia nos va a hacer entender mucho más claro cuando lleguemos a exponer ahorita en el Hechos 4:12. Entonces, la razón por la que el pecado entró al mundo no fue porque Adán y Eva se comieron un mango o un durazno. Es porque no cumplieron con lo que Dios les dijo que hicieran. Podía haber sido una fruta, podía haber sido cualquier cosa, pero no es la fruta. Es el hecho de que ellos desobedieron, se rebelaron contra el pacto que Dios hizo con ellos. Podía haber sido no brinques en un pie, podía haber sido cualquier cosa. Lo que quiero es que no se enfoquen en que es porque comieron de la fruta, es porque desobedecieron. Usted y yo no tenemos que comernos un mango que dicen que es mío para pecar. Es desobedecer lo que dice la palabra. La palabra de Dios ha hecho en cierta manera un pacto con el hombre. Tenemos que seguir lo que ella dice, someternos a ella, y cuando no lo hacemos, transgredimos igual que Adán lo hizo en el jardín del Edén. Ninguna obra, hermano, que hagamos es suficiente para pagar la deuda que tenemos con Dios. La única obra perfecta que Dios acepta es la obra de Jesucristo en la cruz. Ese perfecto trabajo que solamente Él hizo. Esta obra de Jesús se ve de dos maneras. La obediencia activa de Jesús y la obediencia pasiva de Jesús. La obediencia activa de Jesús es la perfecta obediencia de Jesucristo mientras Él vivió como un hombre aquí en la tierra, de no quebrantar la ley ni hacer nada fuera de ella. Él siempre lo obedeció. Podemos pensar que Él fue un excelente niño de 2 años, se portaba bien con sus padres. Cuando tenía 14, Él se portaba bien con sus padres. ¿Por qué? Porque Él no quebró la ley como lo hicimos usted y yo, que éramos malcriados a los 2 y malcriados a los 14 años. Él fue perfecto. Él mantuvo la ley a perfección y a cabalidad durante toda su vida. Reflexionar en eso, hermanos, simplemente nos da la humildad de saber que ciertamente Él es mayor, porque yo quiebro la ley abriendo los ojos por la mañana. Y luego la obediencia pasiva de Jesús no es que Él fue con la colita entre las patas como un perrito. Es que Él tranquilamente, Él fue a la cruz y pagó en la cruz por nuestro incumplimiento de la ley de Dios. Él fue obediente hasta la muerte. Activamente en su vida y pasivamente en la cruz, Él fue obediente a Dios siempre.
Quiero recordarles nuevamente que la razón por la cual el pecado vino al mundo no fue porque ellos comieron durazno. Fue porque no obedecieron lo que Él dijo y quebraron la palabra. ¿Cuántas veces de niño el padre o la mamá de nosotros decía, ven acá que te tengo que dar 2 nalgadas porque no hiciste lo que te dije que hicieras? Yo tenía esa, pero todos los días. Te dije que limpiaras el garaje. Te dije que llevaras a tu hermano a lo que sea. Imagínense cómo es con Dios. Que lo quebramos. Entonces usted dirá, ¿cómo ayuda todo esto a la comprensión de la justificación por la fe? Bueno, ya tenemos más claridad. Ya sabemos que quebramos un pacto, que Adán quebró el pacto con Dios y por eso el pecado entró y ahora nos encontramos en este rollo. Pero gracias a Dios que en el mismo Génesis, sin salir del capítulo 3 de Génesis, vemos que hay un Salvador, vemos que hay un Redentor, vemos que hay una luz al final del camino. No tengo que esperar a llegar a Mateo para saber que hay un Redentor. Los acontecimientos del jardín exponen la incapacidad del hombre de guardar la ley de Dios a perfección. We can't keep the law perfect. No podemos mantener la ley a perfección. Sin embargo, Dios en su gracia y misericordia ha provisto redención, justificación para usted y para mí mediante la fe en Cristo Jesús. Hace más sentido ya la justificación por la fe, ¿verdad que sí? Ahora, sí es muy correcto que Dios ha provisto una manera para que el hombre sea justificado solo por fe. Sin embargo, hay algo que tenemos que ver. Porque si las personas permanecen en su estado actual de muerte espiritual, no podrán reconocer su pecado. Ver a Dios y responder al Evangelio de Jesucristo, si la persona está espiritualmente muerta o ciega, no lo va a ver. Yo puedo creer que por la fe puedo ser justificado, pero si estoy espiritualmente muerto, significa nada. Yo puedo comprender la geometría, pero no saber ni papa de geometría. Yo puedo entender, sí, así. Yo en realidad creo que por fe soy justificado, pero eso que me habla. Pablo habla claramente del estado espiritual del hombre en Efesios capítulo 2. En Efesios 2, versículo 1 al 2. Y dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo quiero dedicar un minuto al tema y la palabra de regeneración, ya que ayudará a comprender mejor la doctrina de la justificación solo por la fe en Cristo. Ya sabemos por qué estamos donde estamos. Tenemos que ser regenerados, tenemos que estar vivos. Entonces vamos a darle una definición a qué es la regeneración. La regeneración es obra de Dios a través de su palabra y la obra de su espíritu. Saber y comprender el estado espiritual de la humanidad, que es muerte espiritual, significa que nadie puede responder a Dios a menos que sea revivido y devuelto a la vida. Esa vida espiritual que el ser humano necesita recibir, la misma no viene del interior. Yo no he visto a ninguna persona que esté en el piso y coja el desfibrilador que está en las paredes y él solo que está. No. Tiene que venir Dios externo a mí, un paramédico, yo estoy tirado en el piso y entonces cogen la máquina desfibriladora y me tratan de revivir. Yo no he visto a nadie haciéndolo él mismo. Esa vida que Dios te da a su vez un nuevo corazón, porque ese corazón que estaba ya, it's not good, no está bueno. Un corazón vivo que palpita para la gloria de Dios y su justicia y no para las cosas cotidianas y mundanas. Miremos lo que dijo Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El corazón del hombre, hermano, está solidificado como una roca a causa del pecado. Dios es el único que puede traer vida a las personas a través del trabajo de su espíritu, por medio de la predicación de la palabra. Él
soberanamente coge el desfibrilador y dice, despierta. Dios es el único que puede traer vida a los que están espiritualmente muertos, ya que un muerto no puede hablar. Un muerto no puede escuchar. Un muerto no puede salvarse a sí mismo. En otras palabras, mis personas y hermanos, una persona espiritualmente muerta no puede amar las cosas de Dios. Una persona espiritualmente muerta no puede someterse a la palabra de Dios. Una persona espiritualmente muerta no podrá vivir como un cristiano, porque simplemente no se puede. Una persona regenerada es sacada de la muerte a la vida solamente por la intervención de Dios en su vida y no por yo decir, me quiero revivir. No se puede, hermanos. Como dijo Jonás, la salvación es del Señor. Una buena manera de entender esto es escuchando la conversación que Jesús tuvo con el fariseo llamado Nicodemo. Nicodemo era parte de los fariseos, el grupo de los 72, él era VIP, él tenía mucho conocimiento en la ley, en todo. Él era un hombre estudiado, no era ningún juvenil o un novato, él tenía mucho conocimiento. Sin embargo, él decide ir a ver de noche a Jesús porque había escuchado de él, sabe de él, pero si la agarraban de día, ¿y qué tú haces hablándole a él? Él va de noche. Y en Juan, voy a buscar aquí en Juan capítulo 3. Dice, Juan 3, versículo 2 comenzando. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y luego en el versículo 4 él le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y después nuestro Señor Jesús le responde, en Juan 3 del 5 al 7, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, nacimiento natural, somos carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Para que una persona tenga vida y entender lo que dice la palabra de Dios, debe nacer de nuevo, es decir, en espíritu. Por eso es importante que la palabra sea predicada y enseñada tal y como está escrita para que Dios pueda hacer lo que dice en su palabra, como dice Romanos 1:16, que el evangelio es el poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. Eso es importante con la palabra. El puritano Charnock dijo lo siguiente: las personas pueden ser cristianos exteriores sin un principio interior, porque la reforma exterior solo es una apariencia. No una nueva criatura, sino un cambio de vida y no de corazón. Nuevo nacimiento es ese nacer, ese nuevo corazón. Y es por eso que hay un pecado que entró, ese quebrantamiento de ese pacto. Cuando vamos a seguir viendo en la historia, el hombre no puede darse vida a sí mismo. Y para poder tener fe, tienes que tener vida dada por Dios. Si la persona no ha sido regenerada, no ha nacido de nuevo, ¿cómo va a responder a algo que no conoce? Algo ajeno a ellos. Ahora quiero que escuchemos nuevamente la definición de regeneración. Es obra de Dios a través de su palabra y la obra del Espíritu. Hermanos, Dios renueva la mente para comprender el Evangelio según Romanos 12:2. Dios renueva el corazón para creer en el Evangelio, Ezequiel 36:26. Dios renueva la voluntad del hombre para responder al Evangelio, según lo podemos ver en Romanos 12. Si vemos rápidamente, y no estaba aquí en Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Tiene que haber una regeneración. Tiene que haber un nacimiento nuevo, porque aquí dice bien claro, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El primer acto de una persona regenerada, ese primer fruto
de ese nuevo nacimiento es la fe en la obra expiatoria de Jesús. Es por eso que muchas personas tenemos lágrimas cuando escuchamos ese bendito evangelio, porque tenemos un corazón que late, comprendemos el pecado, vemos su santidad y ese regalo inmerecido que Él nos da ese nuevo nacimiento y tenemos un corazón que palpita y quiere simplemente seguirle a Él. Así, mis queridos amigos, como una persona puede ser justificada. El pecado no es algo como una cana que te puedes quitar. O yo pasarme pintura en la barba y ya después cuando me sude voy a estar. Hermano, el pecado es algo que está en la piel. Y tú tienes que voluntariamente mortificar ese pecado en la piel porque tú has nacido de nuevo y detestas el pecado. Entonces una persona que no ha sido regenerada no puede por fe ser justificada. Porque una persona, como dice Efesios 2:1, espiritualmente muerta, no puede hacer nada. Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Dios nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Es una vida nueva. Ezequiel Hopkins dijo lo siguiente: la regeneración es un cambio de todo el hombre, en cada parte y facultad de sí mismo, de un estado de naturaleza pecaminosa a un estadio de gracia sobrenatural, mediante el cual la imagen de Dios que derrotamos y perdimos por nuestra primera transgresión vuelva a ser en buena medida restaurada. Es tener una relación con Dios. Hoy es solus Christus, solamente Cristo. Esto nos lleva entonces al tiempo de hoy solo en Cristo. Ya entendemos por qué estamos aquí. Ya sabemos que hay que haber una regeneración. Si no la has tenido, entonces tienes que orar y pedirle al Señor que tenga misericordia de tu vida. Como mencioné la semana pasada, la reforma es una protesta a la Iglesia Católica Romana que enseñaba cosas erróneas de la Biblia, específicamente aquí hablando de orar, obras y dinero para poder ser justificados, además de la fe. Martín Lutero encendió la llama de la inerrancia bíblica, o sea, de decir que la Biblia es autoridad, que es sin error, y la necesidad de comprender que la iglesia tenía que ser reformada de esas doctrinas erróneas. Reformar algo es hacerlo mejor, y eso es lo que ellos querían. Esto no es así. Ellos estaban retando eso que estaba diciendo la iglesia. Los reformadores, hermanos, como hablamos la semana pasada, enumeraron claramente la esencia de la manera reformada del cristianismo y la manera de enseñar en la iglesia, resumido en las 5 solas. Sola escritura, solamente la Biblia, la palabra de Dios es la autoridad en la iglesia. La bíblica es infalible e inherente. Solus Christus, solo Cristo es quien redime al pecador. Es un don de Dios para que las personas puedan salvarse por medio de la fe en Él. Sola fide es que vamos a estar la semana que viene. Solo la fe es el medio por el cual las personas pueden recibir la redención en Cristo. Solo gracia, lo vemos aquí en Efesios 2, versículos del 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo por la gracia de Dios podemos tener salvación. Y luego el último es soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. No hay nada que haga la iglesia que sea para el enorgullecimiento personal o para pensar que uno se tiene que sentir mejor. Es para la gloria de Dios y nada más. Recibimos la salvación no porque lo merecíamos, como hemos visto. A Dios le plació decir, póngale el desfibrilador a tal persona, a Juan, a Pedro, a María, a José. Él nos abre los ojos. Como la canción de John Newton cuando él dice la primera vez que por fin creí. Ahora que entendemos cómo y por qué vino el pecado al mundo, cómo Dios en su gracia y misericordia soberanamente salva a las personas para su propia gloria. Ahora, mis estimados, podemos aterrizar en Hechos 4:12. Quizás fue un recorrido para llegar, pero sé que hay mejor entendimiento de por qué entonces
Aquí Pedro le está hablando a todos y le dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ya sabemos que Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer. Sabemos que es desde el principio que él está. Está claro que para poder ser justificado por la fe, la persona tiene que haber sido regenerada, tiene que haber sido nacido de nuevo, primeramente por Dios a través de su palabra y la obra del Espíritu. La obra de la salvación es una obra trinitaria donde Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo todos trabajan en la salvación de las personas. En la regeneración, o sea, en ese nuevo nacimiento, Dios le da a las personas una nueva vida y en él ahora la persona puede ver su propio pecado y ver la autoridad y el poder soberano de Dios. No podemos ver a Dios en su infinita gloria y su majestuosidad si Él no nos da vida. Hermanos, es por eso que hay templos alrededor del mundo llenos, rebalsados de gente y la gente quiere que los entretengan. No han nacido de nuevo. Ellos quieren ser entretenidos de nuevo. Y solamente Dios puede hacer un trabajo como ese, de revivir a un muerto espiritual, para que podamos, por medio de la fe que Él deposita en nosotros, responder a ese evangelio y por la fe saber que en Cristo he sido justificado. Esta nueva vida que solamente Dios otorga, permite a la persona responder positivamente al llamado eficaz de Dios a la salvación, solamente por medio de la fe en Cristo. Y tú dirás, llamado eficaz, te voy a poner otro ejemplo cuando tú eras niño. Cuando eras un niñito o niñita y estabas afuera jugando bicicleta y tu mamá te llamaba, Pedrito, era eficaz llamar a tu mamá porque si no venía, chancleta. Así es el llamado de Dios a todo aquel que está muerto espiritualmente. Es un llamado eficaz. Cuando Él llama, la persona va a responder. Él es el que llama a los muertos espirituales y les da vida. Dice aquí, en nadie más se encuentra la salvación. Jesucristo vino del cielo para cumplir lo que el primer hombre, Adán, no pudo hacer. El pecado vino a este mundo por medio de la desobediencia del hombre. Dios le dio a Adán una obra sencilla, no lo hizo. Dios le dio a Jesús una obra que hacer y Él la hizo completa y a cabalidad. Entonces, si buscamos aquí en Hechos, buscamos otra vez en Hechos capítulo 4, y por eso es que empecé a leer en el versículo 7, porque dice, poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio de un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sepan todos ustedes. Y el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Es por medio de Jesús que cualquiera de nosotros tiene vida en Cristo. Solamente por la fe en Él. Solus Christus, solamente en Cristo, queridos míos, todo pecador que ha nacido de nuevo y cree en Jesucristo puede ser declarado justo ante los ojos de Dios, no por el mérito que usted y yo podamos tener, hermanitos, o por las cosas buenas que yo hago, sino por la fe en Cristo, porque hemos sido regenerados y Dios nos ha dado los ojos para poder ver nuestro pecado y ver a nuestro Salvador. Pablo le dijo a los Gálatas esta magnífica verdad: no hay otro evangelio, no hay otra verdad, solo un evangelio absoluto y ese es Cristo. Gálatas 1, 6, 7 detalla eso. Me maravillo de tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los ha llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Eso a mí me rompe el corazón, saber que hayan personas que quieran de verdad dañar el perfecto evangelio de Jesucristo.
Es como yo coger un salvavidas y hacerle un hueco y dártelo en el agua. Te vas a ahogar, ya le hiciste un corte. No podemos cortar, ni añadir, ni poner cualquier ideología en el Evangelio de Jesús. Jesús es el único camino al Padre. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Jesús murió por pecadores culpables. Mateo 1:21 dice, cuando el ángel se encuentra con la joven María, le dice, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Cristo solamente. Es por eso que hice mención del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Uno, por el sacrificio que Dios hizo para que se pudieran proteger su desnudez. Pero como dijimos históricamente en la Biblia, el pecado siempre ha sido pagado o expiado con la ofrenda de una vida en lugar de otra. Todo sacrificio ofrecido debe y sigue teniendo que ser absolutamente perfecto. Y como nosotros no tenemos que comprar animales para sacrificar, es solamente por la fe en Cristo que podemos ser justificados de nuestros pecados. El Antiguo Testamento nos recuerda que tenía que ser un cordero sin defecto cuando llevaban un cordero. En Éxodos 12, versículo 5. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. ¿Vieron la especificidad de cómo tiene que ser ese sacrificio? Perfecto y específico. Jesús, hermanos, es el Cordero de Dios que paga por los pecados. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué gloriosa bendición saber que tenemos en Cristo un gran Salvador, el único que puede salvar. Solo por la fe en Cristo es que los pecadores pueden ser declarados justos ante el Señor. Por eso la salvación no se encuentra en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres puedan ser salvos que el nombre de Jesús. Es por eso, amigos míos, que los reformadores fueron diligentes acerca de la claridad de las Escrituras. Sola Escritura, la Escritura solamente es la columna vertebral de la fe cristiana en la iglesia. De ahí es que sabemos por qué y de dónde. Saber lo que dice la Biblia te ayudará a escuchar cuando alguna persona te quiera estar hablando cosas que no son bíblicas y tú puedas decir, no, eso está incorrecto. Porque hay mucha gente desde Facebook en adelante diciendo disparates acerca de la Biblia, la palabra, y no tienen estudio. Y yo quiero que ustedes se eduquen y no estén escuchando esa basura que lo que hace es envenenarles los oídos. Solamente Cristo salva y justifica. Queridos míos, el Papa de la Iglesia Católica no puede salvar a nadie. Alá no puede salvar a nadie. John Smith no puede salvar a nadie. El testigo de Jehová no puede salvar a nadie. Los mormones no pueden salvar a nadie. La convención bautista no puede salvar a nadie. Buda no puede salvar a nadie. El pastor Juan no puede salvar a nadie. Solamente Jesucristo puede salvar a todo pecador que por fe únicamente en Cristo sabe que su sacrificio ha sido justo. El trabajo de nosotros los cristianos es llevar esa verdad a todos los oídos y ser nosotros esa vasija que lleva la verdad. Pero no hay salvación en ningún otro nombre. Como dice aquí la palabra, no hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces hago una pregunta a todos aquí presentes. ¿Crees en Cristo Jesús y su gran sacrificio por tus pecados? Y si en el mensaje descubriste, wow, yo creía esto, pero mi salvación es externa. Te pido que donde estás ahí hables con el Señor. Te arrepientas de tus pecados, le des las gracias que abrió tus ojos. Porque sabemos ahorita con suma claridad que tenemos que ser regenerados para poder entonces ser justificados por medio de la fe. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres,
Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y lo quiero dejar, hermanos, con una cita de Thomas Watson. Él dijo lo siguiente: Cristo murió por nuestro ascenso. Él sufrió para que pudiéramos reinar. Él colgó de la cruz para que nosotros pudiéramos sentarnos en el trono. Su crucifixión es nuestra coronación. Hermanos, vamos a orar, por favor. Señor, gracias, mi Dios, por tu misericordia. Padre bendito Dios, somos tan inmerecedores, Señor, de ese gran regalo de vida que tú nos otorgas, Dios. Padre, gracias que en la mañana de hoy, ya tarde, Señor, yo sé que tú has aclarado, Señor, preguntas en muchos corazones y en muchas mentes. Señor, adoramos tu nombre, Padre, y tu palabra, porque en ella solamente encontramos la verdad. En este día, Señor, yo humildemente pido por cada corazón que estamos aquí. Padre, yo pido que aquel que tenía dudas, que aquel quizás que había pensado que era salvo por alguna otra cosa, eso no importa en este momento si tú le abriste los ojos ahorita mismo. Padre, yo pido que en este día, Señor, tú regeneres corazones para tu gloria, que tú abras ojos para tu gloria. Padre, que tú hagas tu iglesia más grande en este día, Señor, porque nuevas personas están siendo dados un corazón nuevo. Padre, permite que en el día de hoy, Señor, nosotros podamos ser luz a donde quiera que vayamos, Señor. Y que, Padre bendito, no nos recordemos, Señor, de que la razón por la cual el pecado ha entrado a este mundo es porque se ha quebrado un pacto contigo. Y, Señor, damos las gracias que por Cristo podemos, Dios, recibir esa salvación por medio de la fe en Él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.